El tema de cálculo y en esta oportunidad desarrollaremos el contenido del primer teorema fundamental del cálculo. No solo el primero, sino también haríamos el segundo teorema fundamental del cálculo, que se lo vamos a llamar teorema fundamental del cálculo, TFT. Es un teorema que se basa lógicamente en la definición de la integral. Si nosotros sabemos que la integral, ponemos por ejemplo, de una función f en t por el diferencial de t, esto sería una integral indefinida porque no tiene límites. Esto va a ser una función f mayúscula, la cual se lo llama f en t. De esta manera, la función integral y la función integrando, de esas relaciones de funciones se debe cumplir lo siguiente: que la derivada de esta función tiene que ser la función integrando. Derivada de la mayúscula respecto del t va a ser igual a la minúscula, f en t. Eso es lo que sabemos de la integral indefinida, no tiene límites, integral indefinida. Pues bien, ahora estamos aplicando el teorema fundamental del cálculo. Y esto es, el primer teorema fundamental del cálculo es una introducción a la integral definida. Es una introducción a lo que se llama la integral definida. Y la integral definida sería aquella integral que tiene límites, un límite inferior y un límite superior. Definida. De tal manera que si le aplicamos, por ejemplo, a esta misma formulación límites, quedaría entonces de esta manera. Integral desde una constante, que puede ser 0, hasta la variable x de la función f en t por el diferencial de t, esto va a ser una función que no depende de t, sino depende de la x. Depende de la x. De tal manera que aplicando la misma definición que hemos hecho en la integral indefinida, diríamos que se va a cumplir que la derivada de esta función, de la f mayúscula, respecto de x, que sería también al derivar este miembro, derivamos el primero, que haría derivada respecto de x de la integral desde hasta x de la f en t por el diferencial de t. Y esto no va a ser más que la f minúscula, pero evaluada en x. En otras palabras, al derivar una integral donde un límite, el límite inferior sea el a, y el límite superior sea una x, es cambiar la variable que está dentro de la función integrando por el límite superior, la t por la x. La variable se cambia por la x. Esto vendría a ser lo que significa el primer teorema fundamental del cálculo. Vamos a aplicarlo. A ver, por ejemplo, nos dicen problema. Nos dicen si, por ejemplo, el f mayúscula en t o en x va a ser igual a la integral desde 0 hasta x de t al cuadrado por el diferencial de t, este t al cuadrado hace las veces del f de t. Y aquí hemos dicho que la t se cambia por el límite superior. Por lo tanto, al derivar esta expresión nos quedaría de esta manera: derivada respecto de x de la f mayúscula en x, que será lo mismo la derivada del segundo miembro de la integral desde el 0 hasta la x de esta función. Esto no es más que cambiar en esta función la t por la x y nos quedaría x al cuadrado. Eso vendría a ser al derivar esta expresión respecto de la x. 1. Problema.
Y nos dicen de esta manera. Si el f en x, o llámale h en x, como sea, va a ser igual a la integral, por ejemplo, desde 5 hasta x, de 3t al cuadrado, más 1 por el diferencial de t, y nos dicen derivar. Al derivar esta cantidad, derivamos esto. Y al derivar esto, la variable t de la función integrando se cambia por la x. Por lo tanto, ¿qué haría? Derivada de la h en x respecto de la x va a ser, ya no lo colocamos la derivada de esto, sino reemplazamos ya el resultado final, la t por la x, y nos quedaría t x al cuadrado más 1. 3x al cuadrado más la unidad. Esto vendría a ser entonces lo que tenemos ahí. ¿Cómo sería este problema? Problema, ahí nos dice, derivar con respecto de x esta expresión. X, y aquí la constante, de la tangente de t al cubo por diferencial de t. ¿Cómo nos quedaría? Fíjate que en el teorema fundamental del cálculo, la variable x está en el límite superior. Pues entonces aquí haremos un cambio de los límites. El x arriba y el menos 3 abajo. Pero al cambiar esos límites, al cambiar el orden de los límites, la integral cambia de signo. Esa es una de las propiedades de la integral definida, que lo veremos con posterioridad. Y diríamos entonces, esto va a ser, al cambiar los límites, cambia de signo. Colocamos ya menos. Derivada respecto de x, de la integral del menos 3 abajo y el x arriba, de la misma función por el de t. Y ahora tenemos ya en el límite superior la x. Al derivar esta cantidad, sabemos que se cambia la t por la x y nos quedaría menos tangente de x al cubo. Esto sería lo que tenemos allí como la derivada. Pero hay un formato general para lo que se llama el primer teorema fundamental del cálculo. Y colocamos entonces en general. Vamos a ponerlo aquí. En general. Cuando tenemos límites, o sea, la variable x, tanto en el inferior como en el superior, llegamos a este caso. La derivada con respecto de x de una expresión que sería integral de una f en t por dt. Y los límites van a ser, el límite inferior, ponte por ejemplo que sea una función en x. Y el límite superior, una función en x. Ya no es una constante y la x, sino son funciones a la vez. Entonces, ¿esto cómo sería? Claro que hemos dicho que la t se cambia por el límite superior, la t se cambiaría por el límite inferior, pero hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo sería? La f, la t por el límite superior, sería entonces la f de la g de t, g de x. Y a esto lo multiplicamos por la derivada de la g, g'. Esto sería con respecto al límite superior, menos, y con respecto al límite inferior, la t se cambia por la h. Sería entonces f de h de x, multiplicado por la derivada del h. Esto sería el formato general del primer teorema fundamental del cálculo. Pues bien, vamos a aplicarlo a problemas, esa formulación que tenemos del primer teorema. Y nos dice, problema. Colocaríamos entonces, problema, calcular la derivada respecto de x de la integral, vamos a ponerlo así, integral
desde 1 hasta 3x al cuadrado. Esto ya es una función. Esto es una constante. Todavía no tenemos funciones en ambos lados. Vamos con la función en la parte inferior o superior. Y la expresión sería e a la seno de t. Todo esto por el diferencial de t. Entonces, al derivar esta expresión, hemos dicho que se cambia la variable t de aquí por el límite superior y se multiplica por la derivada del superior. Menos, se cambia la variable por el límite inferior y a eso se multiplica por la derivada del límite inferior. Pues hacemos, sería entonces e a la seno de t, pero el t ahora es esto, seno de 3x cuadrado. Y a eso lo multiplicamos por la derivada del límite superior, que sería 6x. A eso le restamos, en el límite inferior, el t se cambia por el 1, que haría e a la seno de 1. Y a eso se multiplica por la derivada de 1, que es derivar una constante, y eso es 0. O sea, todo esto desaparece por el 0. Y nos quedaría únicamente 6x por el e a la seno de 3x cuadrado. Esto sería la derivada de ese expresión. A ver, nos dice, por ejemplo, problema. Calcular la derivada respecto de x de toda esta expresión. Desde 1 hasta x a la cuarta, multiplicado por la secante de t por el de t. Variable en el límite superior y aquí sigue siendo una constante. Por lo tanto, hacemos lo que sabemos. La t cambiamos por el x a la cuarta y quedaría secante de x a la cuarta multiplicado por la derivada del límite, 4x al cubo. Y a eso le restamos el t se cambia por 1, seno de 1, secante de 1, por la derivada de 1 que es 0. Desaparece y nos queda únicamente 4x al cubo por la secante de x a la cuarta. Eso es lo que tenemos entonces ahí. Seguimos aquí aplicándolo. ¿Cómo sería la expresión de este tipo? Colocaríamos problema. Problema derivada con respecto del x. Colocaríamos entonces, a ver, esta pieza. Derivada respecto del x de esta expresión. Integral desde e a la x, e a la 2x, del logaritmo de t por dt. Ahora tenemos función en el límite inferior, función en el límite superior. Habrá que aplicar el teorema en su forma más completa. Función en el límite inferior, función en el superior. En el límite superior, menos en el límite inferior. Pues hacemos entonces eso a nuestro caso. Y decimos, cambiamos el t por el límite superior. Sería logaritmo neperiano de t, pero t es esto, e a la 2x. Y eso multiplicado por la derivada de esto, que sería la misma expresión por la derivada del exponente que es 2. O sea, 2 por e a la 2x. Esto arriba, abajo, menos. El t se cambia por e a la x. Logaritmo neperiano del e a la x. Y eso multiplicado por la derivada del límite inferior, la misma cantidad. Y ahora operamos esto. Aplicamos un poquito la propiedad de los logaritmos, tanto en esta parte como en esta parte. Decimos, logaritmo neperiano de e elevado a la algo, del e elevado a la algo, esto no es más por la propiedad de la potencia, esto bajaría como coeficiente por el logaritmo neperiano de e. Pero el logaritmo neperiano de la base, esto siempre es 1. Por lo tanto, nos quedaría
que el logaritmo neperiano de e elevado a la algo, esto va a ser ese algo. Este es lo que tenemos. O sea, el logaritmo neperiano de e elevado a la algo será 2x esta primera parte. Eso multiplicado por esto. Menos logaritmo neperiano de e a la algo es el algo, x, por el e a la x. Y 2 por 2, 4x por e a la 2x menos el x por e a la e. Esto sería la derivada de esa expresión. Ok, pues bien, la tenemos entonces ahí. Vamos a aplicarlo entonces a algún problema más. Y nos dice, problema, ya es la aplicación del primer teorema, no el primer teorema en sí, sino la aplicación del primer teorema. Problema. Problema, y nos dice, hallar f en x, sabiendo que f es continua, para todo x que pertenece a los reales y se cumple. Y lo que se va a cumplir es esta expresión. La integral de 0 hasta x cuadrado menos 1 de esta expresión f en t por dt va a ser igual a x a la sexta más x a la cuarta más 3x cuadrado. Sabiendo que la f minúscula cumple con esta propiedad, nos piden calcular la f, pero evaluada en x, no en t, que es simplemente cambiar la t por la x. Por lo tanto, si tenemos eso, ¿cómo sé que voy a aplicar el primer teorema fundamental? Claro, cuando a mí me da una integral con variables en los límites, tengo que estar pensando ya en el primer teorema fundamental del cálculo. Aquí hay que aplicar el primer teorema. O sea, tenemos que derivar. Derivando. Al derivar el primer miembro, nos quedaría entonces de esta manera. Sería, la t se cambia por el límite superior. Sería f de t, pero el t es esto. F de x cuadrado menos 1. Eso multiplicado por la derivada del límite superior, que sería 2x, menos derivada de una constante 0, 2x. Menos en el límite inferior, f en 0, por la derivada de 0, que es 0. O sea, esto desaparece. Y esto sería la derivada de esto. Pero habrá que derivar también el segundo miembro. Por lo tanto, diríamos, derivada de este término, 6x a la quinta. Más derivada de esto, 4x al cubo. Y la derivada de esto sería más 6x. Esto sería, operando un poquito, aquí nos quedaría encima. Yo puedo, por ejemplo, dividir, para tener el f en esta cantidad, dividir a toda la expresión por 2x. A toda. Entonces digo, divido esto, el primer miembro, por 2x, divido por 2x, divido por 2x, divido por 2x. Estoy considerando, al dividirlo por 2x, que el x tendría que ser diferente de 0. Porque si es 0, no puedo hacer una división por 0. El x tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, aquí se me va esto con esto. Aquí se me simplifica, ¿cómo me quedaría? El f de x cuadrado menos 1, va a ser, esto es 0, va a ser igual 6 entre 2, 3x a la cuarta. Aquí sería 4 entre 2, 2, 2x al cuadrado. Y acá sería más 3. Eso, el f de esta expresión, será igual a esto.
Pero a mí me piden cómo será entonces el tema de el f en x. Entonces hacemos un cambio de variable. Cambio de variable. De variable. Hacemos de que esta cantidad sea un t. El x cuadrado menos 1 sea igual a un t. Y de aquí despejaríamos el x al cuadrado. Esto es el cambio que estamos haciendo. Y el x al cuadrado vendría a ser t más 1. Y eso la reemplazamos arriba. Sustituyendo, ¿qué haría? El f en t será igual a 3 por el x a la cuarta. El x a la cuarta es elevar esta cantidad al cuadrado. X a la cuarta sería t más 1 cuadrado. Más 2x al cuadrado, pero el x al cuadrado es esto. 2 por el t más 1. Y esto más 3. Esto la tendríamos como el f en t. Volvemos, nosotros no queremos el f en t. A mí me piden el f en x. Por lo tanto, hacemos el cambio que la t sea x. La t sea x. Por lo tanto, nos quedaría que la f en x vendría a ser, donde aparece t, colocaríamos x. Aquí es x. Sería 3 por el x más 1 al cuadrado más 2 por el x más 1 más 3. Esto sería, ¿que puedo operar la potencia? Pues sí. Pero esto sería ya la respuesta al problema. Ok, esto vendría a ser entonces lo que tenemos ahí. Bien, segunda aplicación, problema. Y colocaríamos de esta manera. Problema. Y nos dicen calcular la f' en 0, calcular. Si sabemos que la f en x va a ser igual a la integral del 0 al seno de x del diferencial de t partido de 1 más arco seno de t. Esto, sabiendo esta relación, calcular la derivada de esta función, pero evaluado en 0. Muy bien, ahora digo, como yo tengo el x en el límite, en este caso en el límite superior, pues pienso en el teorema fundamental del cálculo. Y justamente me piden la derivada de esta expresión. Para calcular esto, la derivada de esto, tengo que derivar el segundo miembro. Pues hacemos eso. Solución, derivando. Derivando. ¿Qué haría? La derivada de esta expresión en x sería la derivada de esto. De 0 hasta seno de x del diferencial de t partido de 1 más arcoseno de t. Y al hacer esta derivada, esto va a ser la t de la función sería 1, esta es la función integrando. La t de la función integrando se cambia por el límite. Sería 1 sobre 1 más arcoseno de t, pero el t es este. Arco seno de x. Y eso multiplicado por la derivada del seno, que es el coseno. Menos. Ya sabemos que como esta es una constante, al derivar esto va a ser 0. Colocaríamos directamente el 0 ya. Ahora, esto, 1 por el coseno es el coseno. Partido. 1 más arcoseno del seno. Esta es la función y este es el arcoseno, la inversa de la función. Si a una función le aplicamos su inversa, se anulan las funciones y me queda el x. 1 más x. Esto sería la f' en x. Pero nos piden a nosotros la f' en 0, cuando el x es 0. Por lo tanto, si el x es 0, la f' en 0 será igual. Coseno de 0,
partido de 1 más 0, que es 1. Y coseno de 0 grados o 0 radianes es 1. 1 sobre 1 y esto será la unidad. Veríamos entonces luego a continuación el segundo teorema fundamental del cálculo.